Lucha con firmeza para conservarla. Seguimos en Habla el Pueblo, estamos hablando de cómo el Jurado Nacional de Elecciones ha generado una suerte pequeñas, de ondas expansivas, no sé si pequeñas, que van afectando el proceso. Que van subiendo. ¿Tú querías decir algo? Sí, no, yo quería decir lo siguiente, mira, si a mí me preguntan a mí, yo voy a decir que no hay fraude, no hay condiciones y que eso es una exageración. Pero ¿qué importa lo que diga yo? Lo importante es lo que está calando en la población y se está pasando en la calle. Ese sentimiento de injusticia, porque no se está tratando con la misma vara a Keiko Fujimori que a Acuña, es un elemento disolvente que está transformando rápidamente la correlación de fuerzas. Ya no importa si es verdad o no. No estamos en ese sentido, estamos describiendo una situación de hecho que está pasando y la política es así, la política es pasión, la política son emociones, a veces irracionales, pero que son los factores que transforman la realidad. Tú eres un constitucionalista y me permiten para el análisis también. Las dinámicas políticas suelen generar realidades legales. Sí. Y en una situación donde colisionan directamente una fuerza electoral contra las calles, una válvula de salida no sería reconvocar el proceso. No, yo creo que eso sería peor, eso sería, digamos, ya confirmar que... Y además, esto está todavía creciendo. ¿Qué solución entonces? Escucha, yo creo que todavía hay que ver si esto va para más o efectivamente logra atenuarse. Finalmente el jurado tiene todavía la base fundamental. Si el jurado, por ejemplo, verifica que la señora Fujimori ha cometido los mismos errores, tendrá que aplicar la ley. Y ustedes decían en un programa anterior que eso fortalecería al jurado desde el punto de vista institucional, porque ha hecho respetar la legalidad por encima de otra cosa. Pero tampoco soy aquí ingenuo para no creer que una decisión de ese tipo provoca pues un terremoto en el escenario político, porque la candidata que está arriba en todas las encuestas, ¿no?, de repente desaparece del escenario. Y eso no es casual, ¿no? No, además que no se quedará tranquila sus bases. No se va a quedar tranquila. Si tiene un porcentaje fuerte, importante, ¿no? claro. Claro, estamos hablando de 30% del electorado, o sea, es fuerte, ¿no? Pero como hemos discutido aquí, con la premisa lanzada por Ángel, ciertamente, ahora lo que se va a tener es que Fujimori tiene un serio rival. Ya no son los que están compitiendo con ella, es la calle. En la calle, ¿no? En toda la República, ¿no? Entonces tiene un reto. Es si realmente el discurso de Harvard era sincero o no. Yo creo que no. O sea, sinceramente creo que no. Pero como estamos en un esquema donde las pasiones afloran, que es la política pura, ¿no? Entonces ahí ella va a tener que sacar esa careta nuevamente y a ver quién le cree, ¿no? Porque es lo único que le queda. Porque si pone a Becerril y compañía, lo único que va a tener es más rechazo, menos posibilidad de ganar. Fujimori la tiene bien difícil. Está estancada desde el 30% de las primeras encuestas y no ha subido más. Sí. Yo pienso que aquí el que va a resultar como el gran fortalecido o el gran debilitado va a ser el Jurado Nacional de Elecciones. Porque finalmente él es el que tiene la pelota prácticamente. O sea, es tanto Fujimori como el resto de candidatos que también ya están interponiendo tachas, tipo PPK, por ejemplo, a su lista, aunque ya creo que le declararon improcedente, es el jurado quien va finalmente a resultar ganador o perdedor. Por supuesto que la población se va a liberar en el caso de que se saque esta señora que incumplió efectivamente la norma, se va a liberar de otra vez volver a ese pasado de 10 años de fujimorismo, que ya las calles nuevamente están demostrando que no quieren repetirlo, pero que sin embargo esta señora no ha logrado tampoco, como bien dice Paul, conciliar con esa otra población que no la quiere. Pero las bases de Keiko no son nada proactivas tampoco, porque, por ejemplo, si realmente también ella tuviese lo que las encuestas dicen, 30%, si tengo a miles desfilando contra esta candidata, entonces yo, candidato con 30%, movilizo mis bases también para que expresen el respaldo. Sería peligroso. Sería peligroso y le haría daño a ella. Y le haría daño a ella. Pero es político. ¿no? Sería muy peligroso. Esa es la teoría masa contra masa. ¿no? Que claro, alguna vez algún político en el Perú 40, dijo eso, así ¿no? es, claro. Masa contra masa, claro, eso tiene consecuencias fatales, ¿no? En Alemania, sí, pero en Alemania eso era contra la movilización de la izquierda, los comunistas, el partido nazi organizaba las brigadas de combate que justamente le dieron la oportunidad de crecer y finalmente de matones se convirtieron en gobernantes de la culta Alemania. Igual hizo Mussolini con sus fachos de combate, combatiendo las protestas de los trabajadores y terminó también en la culta Italia siendo el mandamás. Bueno, conclusiones en 10 segundos sobre este tema.
¿no? Que estamos en una coyuntura muy peligrosa. Yo te digo, el tema Guzmán, ahora visto en perspectiva, es risible. Eso no pasaba de una mueca. Esto ya tiene otras características y creo que vamos a ir midiendo su evolución en los próximos días y semanas. Conclusión sobre el tema. Sí, ciertamente es un nuevo escenario con esto bastante recargado y como se señala Guzmán, ya es parte de la anécdota, ¿no? Ligada al Facebook, ¿no? O sea, cuando se piensa en Guzmán, se va a hablar de cómo la política puede, ¿no? Prenderle de Facebook. Eso va a ser el recuerdo de Guzmán. 10 segundos. Sí. Bueno, a mí lo que no me deja de preocupar es de que Fujimori, a pesar de todo lo que está pasando, sigue sosteniéndose como un bloque, ¿no? Pero sin embargo, la oposición, si queremos usar el término de oposición, a través de estas marchas, no se ha mostrado, digamos, con camiseta política. O sea, hemos visto un montón de gente desfilando contra Keiko, pero a mí me preocupa quién finalmente va a capitalizar este anti-Fujimori, ¿no? Nosotros estaremos pendientes de los hechos políticos que devengan en los días y semanas sobre esta colisión, ¿no? este impacto entre fuerzas de uno y del otro lado. Sin embargo, en ese escenario hay una lucha de los que están detrás del segundo puesto. Y de eso trata el último tema de la noche. Señor director, presente usted el último titular de la noche. El nuevo escenario, la disputa por el segundo lugar. En nuestra escasa tradición política, el que va a la cabeza no gana. Suele ser el que va en la segunda vuelta, el que logra el segundo puesto en la segunda vuelta. Bueno, han habido 6 últimas elecciones a lo largo de casi 25 años y 5 han sido con segunda vuelta. Entonces, efectivamente, quien ha estado segundo o quien quedó segundo en la segunda vuelta fue el ganador. Este escenario es digamos, atípico, lo dijo creo Carlos Hugo Santander también, porque vemos manifestaciones en las calles contra la candidata que supuestamente según las encuestas está en el primer lugar, pero que sin embargo no visten camisetas políticas, digamos, llámese de Acción Popular, de la Alianza Popular o de los otros partidos. Entonces, esa lucha por el segundo puesto está siendo una lucha encarnizada, pero lamentablemente una lucha entre quienes son opositores a Fujimori. O sea, no están fortaleciendo una oposición, digamos, real, sino que entre ellos se están despedazando y al final yo creo que van a terminar debilitándose más y le van a dejar más fortalecido el grupo del mismo Fujimorismo. Bueno, eso es una posibilidad, pero la otra posibilidad también es que alguno de ellos crezca, inclusive de los que viene más abajo. Mira tú, vamos a hacerle un poco de análisis. En el papel, en la teoría, que a veces no tiene nada que ver, pero en la teoría, el que debería, digamos, beneficiarse más con ellos sería Kuczynski, que viene de atrás, viene con una candidatura alternativa, ayornada, con gente de izquierda, al fin, matizada todo esto. Pero la verdad, ¿será posible que Kuczynski pueda encarnar esto? Por lo menos alguna encuesta y algún diario está promoviendo esta alternativa. Yo veo algún grado de dificultad para que Kuczynski pueda conectar con ese Perú profundo que es el que empezaría a emerger y está poniendo en cuestión la propia alternativa. Eso es interesante. Ese es el primer debate. Luego podemos analizar a los otros candidatos. A Kuczynski ya le pasó factura esa no conexión con el Perú profundo, entre comillas, eso, ¿no? Pero también lo tienen los otros, y quizás con más fuerza, ¿no? Barnechea, ¿no? Que cierto, lo hemos visto en provincias justo ayer, creo, ¿no? Esto con entre comillas incidentes, la verdad lo han agrandado, pero bueno, le va a suceder eso muchas veces, ¿no? Y Barnechea no es muy conocido. Barnechea ciertamente es un político de 30 años, ¿no? Hasta más. Pero para el elector de hoy en día, Barnechea es nuevo. O sea, Barnechea es nuevo. Es un hombre que aparece, es un intelectual, ¿no? Y no se recuerda mucho de su larga existencia en el quehacer político, ¿no? Fue candidato a la alcaldía de Lima y demás. Y tienes la otra candidata, Verónica Mendoza, que está ahí, ¿no? Y también tiene problemas de conexión. Además, también tiene un rechazo, porque es interesante también. Están pugnando, están luchando, no entre Mendoza y Kuczynski, no entre Barnechea y Kuczynski, sino entre Barnechea y Mendoza. Entonces se están devorando entre ellos, por lo menos estos días. Pega a los dos. Claro, y Kuczynski de ahí al balcón, ¿no? Harold, precisamente tenemos un video en el que estos dos candidatos que menciona Paul hacen un cruce de espadas intentando ganar este bolsón electoral. Señor director, si me permite, por favor, ellos hablan de cómo es que de alguna manera están pugnando por tomar esos votos. Adelante, señor director.
No sé muy bien cuál es su posición, creo que ella es chavista, ¿no? Yo sinceramente no me esperaba de los representantes de Acción Popular que cayera en un nivel tan bajo. Creo que ella es chavista, ¿no? Esperaba que con ellos íbamos a poder debatir alturadamente alrededor de nuestras propuestas. Eso es lo que me está preguntando, defendió al régimen de Maduro, ¿no? Por eso respondo a la primera pregunta. Deslindamos muy claramente con todo tipo de violencia. Lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo. Bueno, ella tiene todo el derecho a las posiciones que quiera, yo tengo el gran respeto a todos los candidatos. El candidato al que usted hace mención muy claramente se ha pronunciado nuevamente sobre su compromiso firme con la democracia, su compromiso firme con una política que ponga por delante el debate de ideas, libre de toda forma de violencia. Nosotros rechazamos, deslindamos muy claramente con toda organización terrorista. No sé muy bien cuál es su posición, creo que ella es chavista, ¿no? Bueno, es lo que dice el señor Barnechea, que tuvo un incidente en Jauja cuando un ciudadano le puso un sombrero simbólico de la provincia. Vamos a hablar ahora de Barnechea. Mira, yo quiero decir lo siguiente. Barnechea, perdón. Por favor, vamos a tratar de ser justos en el No, disculpa. Disculpe usted, señor. No quería dejar de lado a PPK. A Kuczynski, estas encuestadoras que siempre trabajan con este gran operador político del poder empresarial, lo están prácticamente catapultando de un momento a otro como que si él fuese el único capaz de ganarle en una elección a Keiko Fujimori. Yo no creo que eso sea posible, porque finalmente para el electorado Pedro Pablo Kuczynski representa lo mismo que representa Keiko, porque la gente en su memoria o en su imaginario tiene al PPK que salió con el brazo levantado diciéndole a Keiko de que ella iba a apoyarlo para continuar la obra de su padre. Entonces no sé hasta qué punto Kuczynski podría captar ese voto que está ahí en este momento disperso, no tanto por el voto de Guzmán, sino por el de Acuña, porque yo creo que Acuña sí tenía un electorado que podía haberle dado a algunos congresistas, ¿no?, en el próximo... Sí, pero esa imagen de PPK con Keiko hace 5 años, ¿no?, era un apoyo normal dentro de un esquema de segunda vuelta, ¿no? Y no creo que la gente tenga eso entre ceja y ceja, ¿no? O sea, ciertamente PPK tiene el apoyo, ciertamente, de los empresarios, o sea, es el más, simpático para ellos, ¿no? Eso es innegable, ¿no? Pero, que sea el único que le pueda ganar, ciertamente no. Yo creo que, ahora como están las cosas, creo que cualquiera le puede ganar. Pero yo diría desde antes, mira, la candidatura del PPK tiene una antigüedad que solamente es superada por Keiko. Y entonces todo el mundo pensaba que esa era la segunda vuelta que se iba a dar casi naturalmente, pero lo grave para PPK es que se estanca en 14, 15% y no va más. A pesar que tiene todo el apoyo de la gran prensa, a pesar que ha logrado hacer un esfuerzo de apertura, a pesar de todos los mensajes, de que, como el hombre que sabe y todo lo demás, no ha logrado esa empatía con amplios sectores de la población y del Perú profundo, y por esa razón apenas apareció Acuña, apenas apareció Guzmán, empezó un declive lento pero sistemático. En consecuencia, otra vez, en el papel él debería entrar a la segunda vuelta, pero yo advierto cierta fatiga y cierta desconexión con ese Perú que ahora está emergiendo desordenada, a veces un poco violentamente, etcétera, y en consecuencia no creo, y ahí comparto la idea con ustedes, de que la tenga tan fácil, que sea tan evidente que él va a pasar a la segunda vuelta. Hay una vuelta. preocupación entre los electores que el grupo mediático del comercio tenga siempre esas cartas, ¿no? Te pongo y estos son los que pasarán a segunda vuelta y este es el escenario. Las encuestas anteriores le daban como ganador entre Fujimori y Humala en segunda vuelta como ganadora a Fujimori, se equivocaron. ¿Nos quieren? ¿Frente a qué estamos, Harold? Es que ellos van a seguir siempre haciendo el mismo juego porque el poder empresarial definitivamente va a querer tener a sus candidatos en el gobierno para seguir haciendo los grandes negociados con el Estado. Tenemos construcción de carreteras, construcción de puentes, compras al extranjero, o sea, en realidad hay mucha plata, mucho dinero de por medio, ¿no? Por eso es que ellos se esmeran en apoyar no a un candidato, deben tener 2 o 3 candidatos. Pero lo que sí pienso de que frente a los candidatos que tenemos ahorita, por supuesto PPK es el más permeable para ellos. Keiko evidentemente que lo es, ¿no? Y de los que quedan, Barnechea o Mendoza, yo creo que podrían apostar de repente por Barnechea,
porque es, digamos, el más parecido también que tiene a los dos, a pesar que él dice que es otro discurso, que es el discurso contra Fujimori, con el discurso de él que viene hablando del estado de bienestar, que es, digamos, un recurso de la socialdemocracia antiquísimo y sin éxito. A ver, yo soy escéptico con los discursos de campaña, ¿no? O sea, no solo por formación, sino por peruano, ¿no? Los candidatos en general llegan con un discurso hasta radical de izquierdas, ¿no? Lo más populista posible, y una vez que llegan al Palacio de Gobierno, esto cambia la historia, ¿no? Y en ese sentido no me parece tan mal que cambie. O sea, algunos se quejan que no hay coherencia. Humala, si no hubiera cambiado, ¿en qué estaríamos ahora? Claro. O sea, no es malo ser incoherente a veces, ¿eh? Entonces, estos discursos como que los tomo con pinzas. O sea, que te ofrecen estado de bienestar y a su vez industrialización, suena bonito, pero no es real, pues, ¿no? O sea, eso es totalmente irreal. Yo quisiera ahora analizar a Barrenechea, ya lo hemos hecho con PPK, y en Barrenechea, mira, creo tú, su virtud y razón del crecimiento es fundamentalmente el desconocimiento que se tiene de la persona. Eso es, hay que decirlo con toda claridad. Es una persona inteligente, claro, que habla bien, entonces convence. Pero cuando la gente empiece a levantar sus páginas de vida y vea qué cosa ha hecho, por ejemplo, ¿dónde estuvo en la lucha contra el fujimorismo el señor Barrenechea? ¿Lo hemos visto en el Foro Democrático, en las calles, en la Marcha de los Cuatro Suyos? Nadie. Hay que recordar que el señor en sus años mozos fue velasquista. Trabajaba junto a Sinamos, era uno de los teóricos de la revolución de ese entonces. Eso hay que recordarle a la gente para que tenga una visión exacta. Y cuando terminó la dictadura militar, se enroló en el APRA. Era el aláter principal de Alan García. Entonces yo no sé de dónde le sale su antiaprismo cuando toda una década ha sido aprista de esa jornada con Alan García de la mano, y además fue candidato a la alcaldía, perdió con la izquierda contra Alfonso Barrantes Lingán, y luego fue un diputado que pasó sin mayor espectacularidad por la Cámara de Diputados. Entonces, cuando la gente empieza a conocer esa historia y otras cosas más, ¿no?, que ya será motivo de otros análisis, yo creo que Barrenechea se debe empezar a situar en su exacto marco, y esa simpatía que prima facie despierta no va a ser tal. Hemos pasado de frente ya a Barrenechea, sin embargo yo quería pedir tu opinión sobre Pedro Pablo Kuczynski. Antes, bueno, ya hablaremos también sobre Barrenechea. ¿Le va a tocar el tema Lavallato? Le podría alcanzar, alcanzar. Como también puede alcanzar a la izquierda, cuidado, claro, con la gente de la municipalidad. O sea, yo creo que hay que decirlo. Hoy día los peajes de Lima están totalmente enfeudados al 100%, a Odebrecht, ¿no? Y ahí hay más de 7.000 millones, y cuando Marcelo Odebrecht, que le han pedido 19 años, diga cómo hizo eso, a quién habló. Bueno, no, por eso pues ahí haga su confesión sincera. Yo creo que tendrá que decir algo también de los negocios que hizo en la municipalidad. No por gusto Fabre estuvo asesorando a la señora Villarán en la revocatoria. ¿Estemos claros o no? Y sin cobrarlo, se decía, y mira, ¿no? Tú, y te voy a decir algo más. Gratis. Desde el 10 de abril del 2013, han pasado ¿cuántos? 3 años, ¿ya? Odebrecht viene cobrando el peaje. ¿Qué obra ha hecho hasta el día de hoy Odebrecht a favor de ese peaje que viene cobrando en los peajes de Lima? Hay proyectos, hay algunas cosas, pero no hay ninguna obra siquiera inaugurada. El tema Lavallato en este proceso electoral, y quien aspire a la segunda vuelta, se dice que en algún momento el señor Barrenechea hacía de lobista también. De hecho hay una llamada con Rómulo diciéndole, oye, quiero la mesa con fulano y tal. Sí, se ha escuchado ¿Va hace a tocar tiempo, a todos ¿no? los candidatos? Bueno, en toda América Latina eso es un tema de discusión. En Argentina hay casos muy serios con Lavallato, con Odebrecht, en Perú eso es... Mira, Odebrecht no solamente es el gobierno central, ¿no? Son gobiernos regionales, ¿no? Municipio de Lima, la capital de la República y otras ciudades del país, ¿no? Entonces, ahí hay cosas raras, y como se dice, el dueño, propietario de esta empresa, está condenado a 19 años. Para que él pueda reducir esa pena, la única manera es que empiece a hablar. Porque el sistema legal, la legislación le permite. Así es. O sea, primero te condenan y tú empiezas a cantar y te empiezan a reducir la pena. Así es, así es. Es muy interesante ese sistema. Realmente es como para copiarlo, ¿no? Y empezar a explorar si se puede hacer algo interesante también por acá. Y yo creo que vale la pena. A Kuczynski lo van a llamar a la comisión. Puede ser, y él se ha molestado.
No, claro, porque a quién le gusta que lo liguen pues con temas de corrupción, ¿no? A nadie, pero ha sido ¿no? ministro en esa época de la transoceánica. transporte y ha sido primer ministro también, claro. ¿Le tocará a Verónica? No, además que Overes ha trabajado con diferentes gobiernos. El tema Lavallato, Odebrecht o Camargo Correa, ¿le tocará a Verónica? Yo supongo que a todos los que han estado implicados en algún tipo de transacción con esas empresas van a tener que ser investigados. Pero más que Verónica y más que Barnechea, los realmente preocupados, y que yo insisto en que son los culpables de repente de buscar algún tipo de situación para patear el tablero, es Ollantumala y Nadine Heredia. Esas agendas que tienen la letra de Nadine, esas agendas que tienen la letra del presidente de la República, ¿no? Esas son las mayores evidencias como para poder comprometer al presidente y a su esposa en este escándalo de corrupción que de repente es uno de los más grandes de la historia del Perú en los últimos 25 años. No hay que contar un jugador que por su experiencia puede ser el que dé la sorpresa, García Pérez. Yo creo que la tiene bien difícil, ¿no? Y las últimas imágenes que hubo con relación a su presencia en Huancayo no le hacían ningún favor, ¿no? Yo creo que García ha perdido distancia, ¿no? Por un lado, incluso tenía un lenguaje muy procaz últimamente, ¿no? Y otro que juega totalmente en contra es que el electorado es más sensible hoy en día a temas de corrupción, y García es la imagen para mucha gente sobre ese tema, ¿no? Sí, yo creo que la tiene difícil, se lo nota exasperado, ha perdido la serenidad de otros tiempos, y eso no compagina bien con su vasta experiencia. Pero tampoco yo me atrevería a afirmar tajantemente que en el último minuto, en una jugada genial y un poco de suerte, haga un gol. Sí, puede pasar. Eso no lo podemos descartar a priori. Hay personajes como Antero Flores Arauz, por ejemplo. Antero, Hilario, ¿no? El mismo Popio Olivera, Alejandro Toledo. En realidad, esta elección debió ser la elección de Alejandro Toledo. Si miramos, sí, claro, si miramos de que solamente presidentes han vuelto al poder después de 10 años, estos eran los 10 años que ya habrían transcurrido desde que Toledo fue presidente. Si no se hubiese comprometido con Ollantumala, si no hubiese sido su socio político, si no hubiese estado también de garante, en este momento, nuevamente... Sí, claro, no, pero si no hubiese habido lo de Coteva, por supuesto. Claro, sí. Claro, si no hubiese habido nada de eso, hubiese sido simplemente alguien que estuvo en el gobierno, no se implicó en cosas, digamos, tan escandalosas o hechos de corrupción. Sí. Ahorita, con esta situación de gente saliendo a marchar a las calles contra Fujimori, Toledo, que es prácticamente a quien se lo reconoce como el que hizo esta gesta de la marcha de los 4 suyos, debería ser su momento. Pero sin embargo, claro, lamentablemente la historia te pone otro tipo de realidad y no es la realidad de Toledo. Claro, pero él no quiso. Él no quiso. Sí, tienes razón. Que la Virgen se aparece solo una vez, pues ese es el problema, ¿no? Entonces Toledo jugaba que nuevamente se le podía aparecer la Virgen como la primera vez. Como muchos de los, en su momento, 19 candidatos jugaron a eso, a la suerte, ¿no? Y por cierto, yo creo que hay que hacer una campaña para que no se burle el sentimiento de la gente y la voluntad de la ley de hacer que en esta elección última se elimine estos partidos, pseudopartidos que están ahí pululando y que infestan y congestionan la escena electoral. Acuérdense ustedes que parte de la reforma que se anunció con bombos y platillos era para limpiar, entonces se puso una valla más alta y todo lo demás. Sin embargo, en la bendita ley de reforma han metido un artículo ahí soterrado para permitir que a la última hora se retiren. Pero yo creo que no hay que aceptar esa tesis, porque el que participa desde ahora creo que debe estar comprometido en esa norma, así no vaya al día de la elección. Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda, por favor, al máximo. Han mencionado al candidato Toledo, que además ha dicho que el señor Montesinos sale a reunirse con Fujimori. Parece que nadie le ha creído, porque nadie ha dicho nada, no hubo ni manifestación, ni siquiera de gente que detesta a Toledo. O sea, no ha habido ninguna opinión al respecto, ¿no? Hay que asumir, yo lo tomo por ese lado, que quizás sea pues, un decir de él desesperado, porque es raro que nadie diga nada. Sí, es un comentario que se escucha en algunos pasillos. Pero nadie ha dicho nada. Pero en todo caso, comentarios siempre ha habido y va a haber. Pero en todo caso, digamos, no sabemos si el señor Montesinos sale o no los fines de semana a reunirse con las pruebas, ¿no? No, pero no solamente con él, cuidado con esferas, con personajes de altas esferas. La pregunta en todo caso es,
Montesinos sigue teniendo influencia en los procesos es otra electorales. cosa. Y es otra historia. Es otra ¿Tú qué historia. crees? No sé, pero yo creo que hay un tema pendiente, ya se sabrá más adelante, el tema López Meneses. Claro. López Meneses no es un tema de corrupción policial, cuidado. Él lo pechó Ahí al hubo, presidente. Él lo pechó al presidente. ahí hubo decisiones de mucha altura para tener una suerte de casa de seguridad que tenía un sistema de radio, ¿no? Para hacer reuniones especiales. No, además que Montesinos no es cualquier preso, o sea, no solo por su pasado, es un millonario preso. Claro. Y esa plata se mueve y paga gente. Y ahora que hablas del tema de dinero, yo creo que lo que también habría que investigar o decirlo, informarnos es quiénes son los que están promoviendo las candidaturas de quienes están ahorita corriendo en campaña. Por ejemplo, lo tocó a Barnechea Ángel Delgado, la presencia de Raúl Díaz Canseco como financista de la campaña de Acción Popular. O sea, Raúl Díaz Canseco ha tenido serios problemas, incluso él renunció a la presidencia porque lo vincularon con un negocio en el aeropuerto. Claro. Con quien era aquel entonces, o no sé, seguirá siendo su Raúl suegro. Díaz Canseco, financista Claro, de es uno de los Barnechea. financistas, pero no a la cara, ¿no? Bueno, es de Acción Popular, ¿no? Claro. Entendemos Entonces hay por ahí cosas la por cosa. ahí que habría que investigar. Claro que sí. Conclusiones en 10 segundos, Ángel. El tiempo es tirano. Bueno, que creo que estamos ahora sí de verdad ingresando a un nuevo escenario político cuyo pronóstico final evidentemente reservado, que tiene mucho mayor complejidad, hondura y capacidad de estallido que el hecho meramente Guzmán. Paul. Sí, mira, y este esquema en el cual que estábamos discutiendo, quién es el segundo, la pugna va a ser tan fuerte porque al fin y al cabo el que quede segundo es muy probable que pueda ser el próximo presidente de la República. Ok, Harold. Estemos solamente alertas y desde ventanas como Habla el Pueblo tratemos de darle a la ciudadanía la mayor información posible con la objetividad que pienso estamos dándolas al momento, convocando al panel pues a personajes que no necesariamente pensamos igual. Ángel Delgado ha dicho que esto tiene pronóstico reservado. Veremos qué pasa en las semanas, menos de un mes para el Menos de un proceso mes, pero tiene la segunda vuelta también. que hay viene ver. acá. Pues sería el veremos es qué un pasa. largo tiempo. Esto es Habla el Pueblo, nos vemos el día de mañana. Buenas noches. lucha con firmeza